Gracias a todos por participar, muy especialmente a Luis Martínez, que interviene de Bruselas. Nos va a impartir una conferencia muy interesante a partir de ahora. Pero antes sí quería decir algo al respecto de la cátedra. La Cátedra Cultural de la Universidad fue creada en el curso 2011 con el propósito claro de hacer divulgación, diálogo filosófico, político, ético, científico, de género. Todos esos ángulos, todas esas perspectivas están representadas en la cátedra. También, de acuerdo con el grupo de investigación que se impulsa desde la cátedra, que se llama Repensar la Filosofía. Hasta ahora, la cátedra programaba unas jornadas presenciales, había una conferencia inaugural, había público en presencia, se llevaban a cabo unas jornadas de primavera y unas jornadas de otoño, también presenciales, y todo esto tuvimos que revisarlo como consecuencia de la pandemia. Pero ante la posibilidad de no hacer nada y quedarnos paralizados, decidimos seguir adelante, aprovechando, no sé si decir, haciendo de la necesidad virtud, porque yo no estoy muy convencido de que esto sea una virtud, lo online, el sistema online. Bien es cierto que antes de la pandemia ya usábamos lo online de forma productiva, técnicamente útil. No sé qué va a ocurrir después de la pandemia, toquemos madera para que esto sea verdad y llegue un después de la pandemia. Pero bueno, en cualquier caso, en este paréntesis decidimos no quedarnos quietos y seguir adelante con los recursos tecnológicos, online, telemáticos, y programar lo que se pudiera programar. Efectivamente no hay una conferencia inaugural de tipo presencial con un público amplio, pero sí que tenemos programadas unas actividades en forma de conferencias, seminarios, charlas, esto que vamos a hacer, como queramos llamarlo, durante esta primavera y el próximo otoño. Debo decir que acabamos de publicar el segundo libro como consecuencia de la colaboración entre la cátedra y el grupo de investigación Repensar la Filosofía. El primer libro, el año anterior, que coincide lamentablemente con el fallecimiento de Javier Muguerza, Repensar la Filosofía, ensayos desde la perplejidad, homenaje a Javier Muguerza, coordinado por Chachi Escuela y Daniel Álvarez, jóvenes investigadores miembros del grupo, dio lugar a un interés por proseguir en esta dirección y acabamos de publicar un segundo libro, Ética y Política, ensayos indisciplinados para repensar la filosofía, esta vez coordinados por otros dos miembros del grupo, Miriam Hernández y Miguel Mandujano, que va a intervenir ahora presentando Luis Martínez, así como contamos también con la presencia de la propia Miriam ahora mismo, entre nosotros. En definitiva, la cátedra cultural se está moviendo en la dirección prevista, haciendo divulgación, discusión, trayendo a colación en distintos espacios sociales el debate, el diálogo en materia ética, política, de género, etc. Y bueno, este paréntesis queremos aprovecharlo, no queremos quedarnos paralizados, tenemos una jornada prevista ya en esta primavera. Hoy interviene Luis Martínez, el próximo día 12 intervendrá Germán Cano, y el siguiente miércoles, por aquí lo tengo, bueno, van a intervenir la propia Miriam Hernández, Mónica Cano y Arantxa Fernández Piñero, de la Universidad de Zaragoza y de Viena, respectivamente. Bueno, y habrá tiempo de anunciar estas otras intervenciones, estos otros seminarios o conferencias, pero lo cierto es que nuestro propósito es, de acuerdo con la revista Laguna, ir publicando todo esto. Antes de que esto se está grabando, queremos dejar constancia escrita de estas intervenciones. Y por mi parte, poco más puedo decir. Darle de nuevo las gracias a Luis Martínez y darle paso a
a Miguel Mandujano para que nos haga una presentación de su conferencia. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Vicente, gracias Roberto igualmente. Y sobre todo, bueno, agradecer la presencia de Luis Martínez, que ha aceptado estar esta mañana ofreciéndonos esta charla, esta conferencia sobre la teoría crítica en México, con la figura que nos presentará, a lo mejor no muy conocida en estos lares, tanto de Bolívar Echeverría como de Enrique Dussel. Luis Martínez es sociólogo de formación, es doctor en sociología por una de las instituciones más reconocidas de estudios en ciencias sociales, como es la École de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su especialidad, un poco se puede decir así, es la sociología de la religión. Él desarrolló su tesis doctoral con un filósofo sociólogo muy importante, Mikhail Lovi, que es fundamental desarrollar un pensamiento en una interpretación de Marx muy interesante y con mucha influencia, ¿no? Por ejemplo, pueden a lo mejor tener alguna referencia sobre su manifiesto ecosocialista internacional. Y en esa línea también el trabajo de Luis se ha dado, ¿no? Es un autor publicado, se ha publicado uno de sus libros fundamentales, Religión sin redención, Contradicciones sociales y sueños despiertos en América Latina, que ha sido publicado en español, en francés, en inglés y en polaco. También en Otra América, de 2015, Las dudas de Dios, Teología de la Liberación, Ecología y Movimientos Sociales. Y en Herder, en 2019, es un libro que ha tenido mucha más distribución por la editorial, Ecología y Teología de la Liberación, Crítica de la Modernidad, Colonialidad, que es también otro de las corrientes, de las perspectivas que Luis ha estudiado y de las cuales se maneja con soltura, ¿no? La del análisis de la modernidad, colonialidad, los estudios de coloniales, etc. Luego también ha publicado un libro que a mí en lo particular me ha gustado mucho, una colección de entrevistas a mujeres, autores muy interesantes en este análisis de la modernidad, colonialidad. Se llama, Feminismos a la Contra, entrevistas al sur global. Y bueno, además, él ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina y también en la Fundación Maison de Sciences de l'Homme en París también. Bueno, es un placer tener a Luis con nosotros. Nuevamente, muchas gracias por tu disponibilidad. Y sin más, yo le cedo la palabra para que pueda comenzar con la charla. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero agradecer a Miguel Mandujano por la posibilidad de discutir un poco dos autores que en lo particular han sido fundamental en mi pensamiento, como son Enrique Dussel y Bolívar Echeverría, que desgraciadamente en el mundo, en el académico en el que yo me suelo desenvolver, que es el mundo francófono, son muy poco conocidos, ¿no? De hecho, hay muy pocas traducciones de la obra de estos pensadores. Entonces, bueno, siempre para mí es un gusto poder compartir un poco de estos dos personajes que sin haber nacido en México, creo que terminaron asumiéndose como mexicanos. Quiero agradecer también al profesor Roberto Rodríguez y al profesor Vicente Hernández, que son los coordinadores de esta cátedra para poder participar. Bueno, mi exposición básicamente la voy a dividir en tres partes. En la primera parte voy a abordar un poco las tesis nodales de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Lo quiero hacer porque, como decía Gramsci, a veces lo más básico es lo que más rápido se olvida. Segundo aspecto va a ser abordar el pensamiento de Bolívar Echeverría
y finalmente, bueno, terminaré con Enrique Dussel. Sí quiero comentar que, bueno, creo que supongo que el foro va a ser un poco desnivelado, puesto que hay gente que tiene muy buen conocimiento de la teoría crítica, también supongo que hay gente que conoce muy bien el pensamiento de Dussel, y habrá otras personas que, bueno, por sus intereses académicos será apenas probablemente la primera vez que escuchan hablar de Bolívar Echeverría. Entonces, probablemente sea una conferencia un poquito, voy a tratar como los que hacen surf, ¿no? Los que están por la superficie, y dejar la parte para las preguntas, dudas en los comentarios, sí, si les parece. Entonces, en algunos puntos probablemente mi comunicación les va a parecer en algunos puntos muy superficial, quizá en otros un poco críptica. Entonces, bueno, empecemos por la teoría crítica, ¿no? Bueno, primero me gustaría mencionar que por lo general en el mundo francófono se suelen presentar la teoría crítica como una escuela de pensamiento dividida en generaciones, ¿no? La primera generación, la propuesta por Max Horkheimer, Teodoro Adorno, por ahí en la órbita Ernest Bloch, Benjamin, luego una segunda generación, quizá ahí Benjamin, algunos lo ponen, hasta final Habermas, ¿no? Y una tercera, probablemente con Axel Honneth. Bueno, entonces es una como primera presentación, una tipografía, topología que suelen presentar en el mundo francófono. Yo en lo personal no coincido con esa suerte de tipos ideales que proponen. Y yo me adscribo más a la tesis que propone un filósofo austriaco radicado en México que se llama Stefan Gandler. Stefan Gandler, que probablemente Miguel conoce su trabajo, hizo una tesis de doctorado sobre precisamente Adolfo Sánchez Vázquez. Aquí les pongo el libro se puede conseguir en México, es la primera tesis que se hace sobre el pensamiento de Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Stefan Gandler, tengo que decir, hizo la tesis bajo la dirección de un pensador muy importante de la teoría crítica que cada vez es poco conocido, que se llama Alfred Schmidt. Y digo, cada vez es menos conocido porque se olvida que en 1966, en el 66, ya había publicado su famoso texto, la idea o el concepto de naturaleza en Carlos Marx, que yo creo que es un texto fundamental, sobre todo ahorita que estamos con la cuestión de la crisis ambiental, con la crisis civilizatoria, que algunas personas están regresando al ecosocialismo o al ecofeminismo. Creo que ese texto de Alfred Schmidt, ¿no? es importante. Bueno, ¿qué dice Gandler? ¿Por qué adscribo a él? Gandler menciona la siguiente tesis. Él dice que la Escuela de Frankfurt, eso lo sostiene en este librito que se llama Fragmentos de Frankfurt. Él dice, la Escuela de Frankfurt surge en los años 20 y desaparece en los años 20, ¿no? Él considera que es básicamente el proyecto inicial de Adorno y Horkheimer que va a definir la teoría crítica. Y las demás generaciones, Gandler las va a llamar, los va a calificar como los herederos innobles, ¿no? de la Escuela de Frankfurt. Podremos después, más tarde, podré mencionar, bueno, y matizar. Bueno, Max Horkheimer escribe en 1937 un ensayito que probablemente ustedes conocen, que se llama Teoría Crítica y Teoría Tradicional, donde básicamente va a presentar las ideas fuerza, ¿no? Va a decir, a ver, primero, la teoría crítica no le interesa dar cuenta de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es falsa. La realidad, estamos en una sociedad de explotación, en una sociedad donde el corazón de esta formación social que es el capitalismo es antagónica, es falsa porque al obrero le esconden, ¿no? Que durante el proceso de trabajo es enajenado para, bueno, su fuerza de trabajo, volverla un equivalente. Y como ustedes saben, la fuerza de trabajo no puede ser un equivalente. Entonces, bueno, Max Horkheimer va a decir, bueno, por lo general los positivistas dan cuenta de la realidad, diríamos, le hacen juego al poder, ¿no? Es decir, a la teoría crítica no le interesa ir y mencionar cuántos pobres hay o cuantificar si el salario del obrero es mayor o menor, porque estaríamos dando cuenta de la realidad. Lo que a la teoría crítica le interesa es mostrar el proceso por el cual ese obrero es despojado de su vida durante el proceso de trabajo, pero también es alienado
en el momento en el que se supone ya no está en la fábrica. Y ahí hay otro texto muy importante de Adorno y Horkheimer que se llama sobre la industria cultural, que viene en el librito, yo lo tengo en español, Dialéctica del Iluminismo. Bueno, entonces realmente lo que les interesa a la teoría crítica es entender esas formas de enajenación que sufre el ser humano, ¿no? En un sistema falso, en un sistema ideológico que es el capital, tanto en la esfera de trabajo, de la producción, como en la esfera, diríamos, del goce. Es decir, del entretenimiento, donde nosotros pensaríamos, por ejemplo, ahorita que hubo el gran debate sobre si los grandes equipos de fútbol se salen de la UEFA, ¿no? Y ahí vimos la gente que se rasgaba las vestiduras, ¿no? Olvidando que era realmente un juego entre capitalistas, entre capricho de este señor que además es un ecocida, que es el dueño del Real Madrid, que se llama, siempre olvido su nombre, pero seguramente ustedes lo conocen, bueno, Pérez, Flores, ¿no? Florentino Pérez, perdón. Que además él, como saben, o no sé si están al tanto, es accionista en una empresa que en Guatemala está destruyendo los mantos acuíferos, es decir, siendo parte de un fuerte ecocidio, en lo que implica incluso la desaparición de líderes sociales en Centroamérica. Bueno, entonces lo que a la de teoría crítica le importaba era mostrar eso, los procesos de enajenación en los que incluso el ser humano se siente libre, entre comillas, también ha sido despojado de su subjetividad y de su subjetividad política. Bueno, hay algo que me llama la atención de ese texto del 37, imagínense, todavía no es el 39, todavía estamos, ¿no? A años ya de la Shoah, ¿no? Él dice que ese texto él lo quiere escribir, o lo está escribiendo, un poco porque quiere evitar un nuevo terror, literal así lo dice, evitar un nuevo terror. Y yo creo que ese texto, ante la crisis civilizatoria que estamos viviendo, porque creo que la pandemia es simplemente una expresión de esa crisis civilizatoria que hay en todas sus formas, crisis ambiental, crisis del trabajo, creo que estamos, yo diría que estamos incluso ante unas nuevas formas de autoritarismo que nos están anunciando un nuevo terror. Pero bueno, entonces, yo creo que de ahí la pertinencia de volver a releer, ¿no?, las tesis de la teoría crítica. La teoría crítica no se escuda o no se escudaba en la falsa idea de la, llaman ellos, neutralidad axiológica, ¿no? Ellos decían, no, la teoría crítica toma partido. Es decir, no se esconde bajo esa, diríamos, etiqueta de neutralidad en la que, por lo general, algunos positivistas se suelen amparar, ¿no?, mencionando que su producción es apolítica. Bueno, la teoría crítica dice, no, la ciencia es política, la ciencia no es apolítica. Y ahí yo creo que sí es pertinente el trabajo del primer Habermas, recuerdan su libro La ciencia como ideología, ¿no?, donde nos presenta, digamos, los intereses políticos que atraviesan todos estos debates. Entonces, esa me parece que es una tesis y es un segundo punto importante. Primero, la teoría crítica no da cuenta de la realidad ni le interesa. Segundo, la teoría crítica toma partido. ¿Y por quién va a tomar partido? Toma partido por la clase, por el proletariado. Bueno, son los términos de ese momento. Actualmente podríamos llamar de las víctimas, si quieren, ¿no? En términos ya más benjaminianos. Bueno, ese es el segundo tesis. El tercer punto importante es que ellos ascriben al proyecto de Marx, que es develar el secreto de la mercancía, ¿no? ¿Cuál era el secreto de la mercancía? Nos decía Marx. Bueno, el fetichismo de la mercancía nos oculta que hay una especie de tensión entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Una lucha de valores. Entonces, a lo que se ascribe en la teoría crítica es mostrarnos ese secreto de la mercancía, ¿no? Un poco como decía Marx, cuando nos invitaba Marx y decía, vengan, los voy a llevar a, digamos, a lo que ustedes por lo general están acostumbrados a ver la mercancía en el mercado. Vengan, vamos a ver al lugar de producción. Y más lo que hace es llevarnos a la fábrica, ¿no? A la manera como el ser humano, el sujeto, es disciplinado a través de la máquina, del capital variable, ¿no?, para precisamente producir más plusvalor. Entonces, nos llevan a esos lugares ocultos que, digamos, la civilización, entre comillas, no nos quiere mostrar, ¿no? La teoría crítica nos quiere mostrar esas cicatrices, si quieren, de la civilización, esa parte que nadie quiere tratar, ¿no? Entonces,
bueno, eso me parece fundamental. Voy a citarles una cita que dice Horkheimer, que dice así: la teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya existente, solo expresa su secreto. Bueno, entonces aquí básicamente lo que creo, lo que pienso que está en el fondo, es mostrarnos esa parte oscura que por lo generalmente se le oculta al ser humano para continuar el proceso de enajenación y de reificación de formas de explotación y de dominación. Bueno, entonces básicamente esa sería como la tesis, las tesis de la teoría crítica. Como ustedes saben, ellos no solo incursionaron en la cuestión de la crítica a la industria del espectáculo que yo acabo de mencionar, ¿no? Trabajaron la cuestión del papel del film, por ejemplo, de las películas, ¿no? Hollywood, también trabajaron la cuestión del Estado. Horkheimer tiene un texto muy importante que se llama El Estado Autoritario. Nosotros en México tuvimos la traducción que propone Bolívar Echeverría del Estado autoritario, trabajaron la cuestión de la autoridad y la familia, por ahí hasta incluso se metieron de lleno al psicoanálisis. Bueno, digamos esto, en general la teoría crítica fue una escuela de pensamiento interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria, ellos no reificaban el famoso fetiche de la disciplina, ni mucho menos del método. Eso también me parece importante. Ellos tienen una... Mikhail Lowy, bueno, con la persona que tuve la fortuna de hacer mi doctorado, como ustedes saben, él también ha trabajado mucho lo que él llama el romanticismo de los judíos revolucionarios. Para Mikhail Lowy, el romanticismo no es solamente una escuela de pensamiento, perdón, no es solo una escuela artística. O sea, el romanticismo no es solo literatura o pintura, es también una visión de mundo. Y ahí Mikhail Lowy va a movilizar la noción de su maestro Lucien Goldman. Lucien Goldman usaba mucho la noción de visión del mundo para decirnos que habían visiones del mundo conservadores y visiones del mundo revolucionarias. Para Mikhail Lowy, el romanticismo puede ser, sí, claro, puede ser reaccionario, ¿no? Hay un romanticismo de derecha, ¿no? Que implica el establecimiento, si quieren, del ancien régime, ¿no? Pero también puede haber, dice Lowy, dialécticamente, un romanticismo revolucionario. Por ejemplo, que no es que intenta restablecer el pasado, pero no por eso lo va digamos, a dejar de lado, sino que va a voltear a ver al pasado, diríamos como el ángel de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Voltea al pasado, voltea para inspirarse de las ruinas que ha dejado el progreso, para proyectar un futuro, una utopía. Ernest Bloch llamaba las utopías concretas. Entonces, Lowy va a identificar en algunos aspectos de la teoría de Frankfurt un cierto romanticismo revolucionario de estos judíos, porque no hay que olvidar que la mayoría de estos pensadores eran judíos, ¿no? Adorno, Horkheimer, Ernest Bloch, Benjamin, el mismo Siegfried Kracauer, tuvieron que abandonar Alemania, porque, es decir, porque si no en Alemania, en Europa, hubieran sido exterminados. Es lo que se conoce como la exterminación de los judíos europeos. Entonces, evidentemente, ellos estaban dando cuenta de una catástrofe que, bueno, que era evidente para ellos. Realmente ellos producen la teoría crítica fuera de Frankfurt. Entonces ahí me parece interesante porque ya empiezo a entrar al tema de la discusión que decíamos sobre Stefan Gandler. Gandler dice, o él se obtiene la tesis, que realmente la producción de la teoría de crítica o de la Escuela de Frankfurt se hizo fuera de Frankfurt. Entonces, si la teoría crítica no se puede delimitar a un espacio geográfico, entonces significa que sí, que la teoría crítica puede ser fecunda o fecundarse en otras latitudes. Por eso Gandler va a voltear a América Latina y estudiar dos pensadores, que es Sánchez Vázquez y es Bolívar Echeverría, para mostrar que hay una teoría crítica no eurocéntrica que va a recoger este proyecto emancipador o menos opresivo y evidentemente lo va a pensar ante nuevas realidades. Hoy el tema no es Adolfo Sánchez Vázquez, pero bueno, supongo que ustedes como españoles lo conocen, ¿no? Hoy el tema va a ser Bolívar Echeverría. Lo único que me gustaría mencionar es que hay un concepto que van ellos a movilizar, muy importante, que es la noción de praxis. Ellos, como segunda generación del marxismo en México, así los llama un historiador en México que se llama Carlos Iliades, que hace un par de años publicó este libro,
la historia, aquí lo pongo, donde desgraciadamente no aparece Dussel, aparece Bolívar Echeverría y Sánchez Vázquez, pero él va a mostrar la importancia de los manuscritos del 44 de Benjamin y sobre todo la noción de praxis, que va a ayudar a toda esta generación de marxistas, si quieren, tanto para posicionarse contra el positivismo, contra estas escuelas reaccionarias, pero al mismo tiempo para tomar distancia del Diamat o de si quieren, socialismo de manual, ¿no? Es decir, esta teoría crítica, e incluso desde su época, desde la primera generación, desde Horkheimer y Adorno, ellos mismos toman posición, critican al socialismo de la Diamat, ¿no? Tan solo hay que pensar en las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Y su crítica a la socialdemocracia o a la idea de progreso. Entonces, eso me parece importante. Enrique Dussel, en un libro que acaba de salir, que lo consiguen en España, que se llama Filosofías del Sur, bueno, acaba de salir otro por Trota, pero este es anterior. Aquí tiene un ensayito muy bueno, Dussel, donde aborda las afinidades o similitudes entre la teoría crítica y la filosofía de la liberación. Porque como ustedes saben, Enrique Dussel desde los años 70 está construyendo algo que él llama la arquitectónica de una filosofía de la liberación que va a tener expresión en una ética de la liberación, que creo, por lo que entiendo ustedes, en esta cátedra ya han trabajado. Yo tengo la edición en inglés, pero es el famoso texto que salió por Editorial Trota en los 90s. Posteriormente, Dussel, que es lo que está actualmente trabajando, es una política de la liberación. Entonces, son como la expresión. En el fondo, lo que está, la matriz es su ética, que desde los años 70, ¿no? Con inspiración levinasiana, él viene trabajando. En ese ensayito que les acabo de mostrar, Dussel menciona algo muy importante que me parece interesante. Él dice que una primera afinidad que tiene la filosofía de la liberación con la teoría crítica es que toman como centro la corporalidad sufriente de la víctima. Es decir, ambas son una crítica, si quieren, negativa de lo realmente existente. Es como una primera afinidad. Por eso dice Dussel, con Adorno, con Horkheimer, el mismo Dussel ha trabajado el pensamiento también benjaminiano, claro, desde una óptica mesiánica, por la misma formación un poco teológica de Dussel, ¿no? Pero lo que él básicamente dice es, sí, no, hay una evidente afinidad por el sufrimiento de la víctima, por ese sufrimiento que crea el sistema, ¿no? En las sociedades patriarcales, pero también en las sociedades coloniales, ¿no? Sin embargo, dice Dussel, a partir de la primera generación, la teoría crítica va olvidando la parte material. La idea de la materialidad es fundamental en la filosofía de la liberación. Lo abordaré después. Nada más quiero dejar en claro que para Dussel, el reproche que él tiene de Habermas, hasta los de acá, hasta Jonet y toda esta gente, es que se olvidaron de la materialidad. Les importó más meterse en la cuestión del giro lingüístico, ¿no? Muy en boga de los años 80, 90. Eso no significa que Dussel estaba fuera de estas discusiones. Él tiene una discusión con Caroto Appel, que fue incluso publicada en Trota, ¿no? Entonces, lo que dice Dussel básicamente es las últimas teorías críticas han olvidado la materialidad, la corporalidad. Y es imposible, no se puede olvidar la materialidad en un momento en el cual la desigualdad social, ¿no? Estamos en la época del neoliberalismo, es evidente. Entonces, de ahí yo creo que esta idea de Stefan Gandler y de Dussel sí dan al mismo punto. Las últimas generaciones de la teoría crítica han olvidado esa materialidad. Yo diría que incluso hasta de alguna otra manera se han convencido, parece estar convencidas que el capitalismo es reformable, que la socialdemocracia podría ser una salida. Entonces aquí desde el tercer mundo le preguntamos a Axel Honneth si simplemente con el proceso de reconocimiento, ¿no? El tan mentado proceso, primero, si es posible el mentado reconocimiento en un sistema que de entrada niega la humanidad del ser humano. La niega porque lo que nos convierte son en entidades cósmicas al crearnos como sujetos abstractos. Es decir, estamos esclavizados ante nuevas formas, ¿no? De enajenación en la cual pues, el capital, pues bueno, se va transformando. Entonces, de ahí me parece fundamental esa crítica que hacen tanto Gandler como Enrique Dussel. Bueno, ya, pasemos a Bolívar Echeverría. Bueno,
la historia, bueno, Bolívar Echeverría es un autor ecuatoriano. Él nace en Ecuador, va a hacer sus primeros estudios en Quito, va a estar un tiempo con la escuela, en una escuela coordinada o dirigida por jesuitas. Para él, como a la mayoría de la segunda generación de marxistas de América Latina, la revolución cubana va a ser importante. O sea, actualmente, bueno, hay muchas críticas sobre el régimen cubano, pero lo que no se puede negar es que para el 59, o sea, en el 59, fue un evento importantísimo, por lo menos a escala continental en América Latina, porque de alguna otra manera desacartonó ese marxismo de manual, ¿no? Mostró precisamente la importancia de, bueno, llaman actualmente de manera denostan con el término voluntarista, pero yo creo al contrario, que mostraron esa fuerza de la praxis social. Entonces, Bolívar Echeverría está influido, por un lado, por la Revolución Cubana del 59 y, sobre todo, curiosamente, por el pensamiento de Martin Heidegger. Eso me parece interesante y paradójico, ¿no? Porque en algunos momentos se han hablado de heideggerianos de izquierda, ¿no? Estoy pensando... ¿a quién se le llamaba heideggeriano de izquierda? Bueno, Bolívar Echeverría podría ser uno. Bueno, se olvidé quién más, no sé, quién más se le llamó en México heideggeriano de izquierda. Bueno, todos estos datos están en este libro de Gandler, se los recomiendo. Y ahí lo que va a contar es que Gandler viene a Alemania. Él viene a Alemania a estudiar porque él quiere estudiar con Heidegger, se pone a estudiar alemán. En ese momento, bueno, Heidegger ya no lo acepta, él ya tiene su pequeño grupo, y dice en esa entrevista que tiene ahí con Gandler, tiene la suerte, la fortuna de moverse a Frankfurt, ¿no? Y va a descubrir él la teoría crítica. Creo que se va a traducir en esos años, va a traducir unos textos del Che Guevara al alemán, va a tener un grupo de estudiantes latinoamericanos, ya saben, la diáspora latinoamericana pues siempre se junta, ¿no? Cualquier parte, van a discutir textos, y un texto importante que a mí me llama la atención, van a discutir los condenados de la tierra de Fanon, cuando recién se está publicando. Bueno, ahorita, como saben, Fanon está otra vez tomando fuerza por esta cuestión de lo decolonial, de los marxismos negros, pero bueno, Bolívar Echeverría, en el momento que se publica Los Condenados de la Tierra, con la famosa introducción de Jean-Paul Sartre, y este grupo de latinos lo están discutiendo. Bueno, él va a pasar unos años en Alemania, regresa a México, y básicamente en México es donde va a producir su obra filosófica. Básicamente México, y él mismo lo dice, es gracias a México que él va a ser profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el Departamento de Economía, y básicamente va a decir, México me dio la posibilidad de producir este pensamiento, ¿no? Con las condiciones necesarias, ¿no? Para poder discutir estas teorías. En 1984, él va a publicar un artículo que me parece que ha pasado desapercibido, que es fundamental para entender después lo que será su teoría de los etes. Él en los años 80 va a coordinar con otros pensadores marxistas de la talla de Rui Mauro Marini, este economista brasileño de la teoría de la dependencia, con Octavio Gianni. Van a coordinar una revista muy importante que se llama Cuadernos Políticos. En México, Cuadernos Políticos fue una revista muy importante en los 80s, porque no solo era una plataforma de discusión de la izquierda crítica, sino que además se traducían textos, ¿no?, al español de autores disidentes, ¿no? Hay algunos textos, por ejemplo, de Habermas, que salen en español primero en esta revista, de ahí evidentemente, bueno, llegan luego a España, pero básicamente Cuadernos Políticos será una especie de plataforma importante para la discusión de estos pensadores. En el 84, Bolívar Echeverría va a publicar un libro que se llama, un artículo que se titula La forma natural. Ese articulito del 84, él lo va a retomar, lo va a reformular un poquito. Después, si de algún libro que yo les estoy comentando les interesa, me escriben y yo les puedo enviar el PDF. Ese articulito que les estoy mencionando, Bolívar Echeverría lo va a retomar en este libro que se llama Valor de Uso y Utopía. Es el último capítulo, y lo que básicamente va a hacer Bolívar Echeverría en ese artículo
es cambiarle el título, ahora lo va a titular como El valor de uso, ontología y semiótica, y por ahí le hará algunas, son detallitos, simplemente le cambia el título o algunos detallitos por ahí le modifica, pero básicamente esto es lo sustancial de ese artículo del 84. Bueno, ¿por qué es importante ese artículo del 84? Hay un autor en México, un filósofo mexicano, que me gusta su trabajo, acaba de publicar una tesis que salió hace un par de años publicada, se llama Jaime Ortega, y él básicamente va a hacer un análisis sobre Bolívar Echeverría y Enrique Dussel en 3 tiempos. Va a comparar el pensamiento de estos pensadores a través de su lectura del Capital, cómo leen el Capital, la crítica de la modernidad, porque hay una crítica de la modernidad en Dussel, posteriormente lo hablaremos, ¿no? Con esta idea de la filosofía de la liberación, y finalmente su discusión política, el rol del Estado. Bueno, en esa primera parte, Jaime Ortega menciona algo muy importante. Dice, en el marxismo hubo 2 conceptos, si ustedes quieren, no sé si olvidados, pero poco trabajados. Y estos autores los van a hacer. Bolívar Echeverría va a trabajar el valor de uso. Por eso les decía que este texto del 84 va a ser importante para posteriormente su esbozo de la noción de los etes, ¿no? Y la noción o categoría que Dussel va a trabajar en el marxismo va a ser la de trabajo vivo. Entonces ya desde ahí me parece importante ver que el aporte de estos 2 pensadores, de releer el marxismo, ¿no? A través de estas 2 categorías, que van a tener implicaciones políticas y teóricas. Empecemos por Bolívar Echeverría y esta idea del valor de uso. Lo que Bolívar Echeverría en el 84 está discutiendo en el ambiente de este giro lingüístico, porque van a ver que en esos años estamos en el giro lingüístico, se están desempolvando los textos de Saussure, ¿no? De Lévi-Strauss, todo este debate, y Bolívar Echeverría no se queda a un lado, no se hace a un lado. Digamos que lee el marxismo en concordancia con estas nuevas teorías lingüísticas para mostrarnos una cosa. Dice, el marxismo, por lo general, el marxismo soviético, tomó muy en serio la idea del progreso, ¿no? La idea del progreso está en una parte de la teoría, en las teorías sociales o en la filosofía, y de alguna otra manera esta noción de progreso también tiene una beta eurocéntrica, ¿no? Es decir, nos presentan a las sociedades avanzadas como hacia dónde debe de ir o hacia dónde va el capital, y no necesariamente. Es la discusión que quiere hacer, que quiere introducir Bolívar Echeverría. Es una crítica al eurocentrismo sin mencionarlo así abiertamente, ¿no? Bueno, lo que él nos está diciendo es, todas las sociedades, todas las comunidades tienen que reproducir su forma social. Es a eso lo que él va a llamar la forma natural. El mismo Marx lo llama. Las sociedades producían para el autoconsumo, el valor de uso. Es con la introducción, es con el capitalismo, ¿no? Es con el capital cuando se le despoja al ser humano, ¿no? Del instrumento, es un concepto que él va a usar. Ahí está la parte heideggeriana, ¿no? En Bolívar Echeverría. Él no va a llamar medios de producción, él va a llamar instrumento. Cuando se despoja al trabajador del instrumento para reproducir la reproducción social general, ahí ya hay un nuevo sujeto. Él va a llamar al capitalismo el sujeto abstracto. Posteriormente, en los 80s, en Alemania se va a trabajar la famosa crítica al valor, ¿no? Toda esta gente de Kurz, de Ansel Jappe ha sido traducido al español. Bueno, ellos van a abordar la cuestión de la teoría del valor, el valor como un sujeto abstracto. Bueno, Bolívar Echeverría, ya desde el 84, seguramente, como él leía alemán, estaba al tanto de estos debates. Va a decir, en el capitalismo hay otra forma, porque al final son formaciones sociales. El capitalismo no es que llegó para quedarse. El socialismo es una relación social histórica que así como surge, también se puede destruir, ¿no? O sea, eso es importante ya tenerlo en claro. Entonces, para Bolívar Echeverría, la forma natural donde el valor de uso está en el centro, cada vez va a ser despojada por un sujeto abstracto que es el valor, la teoría del valor. Y entonces, básicamente lo que dice Bolívar Echeverría es, en las sociedades capitalistas hay este conflicto, hay esta tensión entre la forma natural
y la forma social, o si quieren, entre valor de uso y valor de cambio. Esa tensión, ese antagonismo está presente. En algunas sociedades va a ser más claro, y ahí posteriormente él va a desarrollar la teoría de los 4 etes, ¿no? Pero básicamente en el 84, en este articulito, él está planteando las bases de lo que se conoce como una teoría de la cultura materialista. En los años 90, ya, sobre todo Bolívar Echeverría, a través de la noción del barroco, otra vez como dice, un poco usando la noción de Lowy, el barroco no es nada más una corriente literaria o artística, no solo son las catedrales del siglo XVI que pueden ver ustedes en la Ciudad de México o incluso en Quito o en el barroco mineiro en Brasil, no, el barroco, dice Bolívar Echeverría, también es una forma de estar en el mundo, de vivir el mundo. Entonces, Bolívar Echeverría en los años 90 va a desarrollar su teoría de los 4 etes. Dice, la modernidad, básicamente, la modernidad capitalista se expresa bajo 4 formas, un poco la idea weberiana, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, es decir, la forma en la que se socializa. De 4 maneras. Hay un etos que él va a llamar realista. El etos realista lo va, si ustedes quieren, ligar a la ética puritana, la idea del trabajo, lo que describe Weber en su libro La ética protestante, cuando describe este cambio en el comportamiento, en el ahorro, ¿no? Que incluso va a inspirar a Benjamin para escribir su texto, el capitalismo como religión. Bueno, ese es un etos, el etos realista. Lo que dice Bolívar es, en las sociedades nórdicas, por dar un ejemplo, ¿no? Donde se asume este culto al trabajo, el valor de uso realmente será, todo el tiempo se intentará ser aplastado, ¿no? Destrozarlo, por llegar a una ética realmente puritana del trabajo. Dice, hay otro etos, hay otra visión del mundo que él llama romántica, donde va a decir, bueno, ahí también, en las 4 etes hay una lucha entre valor de uso y valor de cambio, solo que en una sí se asume, ¿no? Es decir, el valor de uso hay que destruirlo. En otras, bueno, se puede más o menos mediar. Y él va a llamar a eso un etos romántico, ¿no? Evidentemente, Lowy no estaría de acuerdo, pero bueno, ese es otro tema, por otras cuestiones, no voy a entrar a esas discusiones, pero bueno, hay un otro etos, el etos clásico, y finalmente es lo que a él le va a interesar, que es el etos barroco. ¿Qué dice el etos barroco? Dice, el etos barroco básicamente es una forma de vivir en un mundo como hacer más tolerante la opresión. Así se podría definir. No es que, esta por lo general es una confusión que han hecho muchos estudiosos de Bolívar Echeverría, que creen que el etos barroco es un etos revolucionario. No. Simplemente es, lo que dice Bolívar Echeverría es un etos que intenta hacer vivir un mundo en el que no se puede, invivible. Es una manera de intentar vivir, ustedes pueden usar el ejemplo del carnaval, ¿no? El carnaval que en América Latina es muy importante, bueno, aquí en Europa también en algunas sociedades, ¿no? Pero sobre todo en América Latina, la cuestión del carnaval, algunas cuestiones que llamarían ustedes, o se les conocería como barroco, ¿no? Bolívar Echeverría dice, no, evidentemente que saben que el valor de cambio destruye las formas de vida, ¿no? Las formas naturales de reproducción, claro, simplemente a través del barroco va a ser una estrategia, dice Bolívar Echeverría, una estrategia, y ahí va a meter la cuestión, todo esto de la codificación y de esa cuestión lingüística. Él evidentemente va a pensar evidentemente como latinoamericano en la conquista. Es decir, cuando llega el poder hispano-lusitano, ¿no? Bueno, ustedes en Canarias evidentemente conocen muy bien lo que es el poder del centralismo, pero bueno, en América Latina dice, cuando llega el español, cuando llegan los españoles con la conquista, Pizarro en Perú, Hernán Cortés en México, no son tantos los conquistadores. Al final, numéricamente hablando, no son tantos. Entonces, tienen que llegar a unos ciertos acuerdos, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, los indígenas, entre que obedecen, o sea, dan la idea de que obedecen, pero no obedecen. Por ejemplo, en Puebla, si algún día tienen la posibilidad de venir a México, bueno, yo los invito, vienen a mi ciudad, en mi ciudad hay una iglesia, después en Google pueden googlear, se llama la iglesia de Tonancintla,
es una iglesia barroca. Yo luego les digo, anoten, y yo luego Miguel les dará mi mail y yo les contesto todo eso. Bueno, si ustedes checan en Google o la iglesia de Tonantzintla, que ya el nombre es una mezcla entre náhuatl y español, porque Tonantzintla viene de Tonantzin, que era una virgen que significaba nuestra madre o nuestra madrecita para las comunidades prehispánicas. Entonces hacen una iglesia, sí, una iglesia católica, ¿no? La llaman Tonantzintla, los españoles creen que es para, pues no sé, la Virgen de los Milagros, o no sé en ese momento para qué virgen habrá sido, la del Rocío, pero lo que se descubre posteriormente es que esa iglesia es barroca, tiene muchos acabados, mucha decoración, el claroscuro, pero se dan cuenta que detrás de los ángeles están algunas, o sea, como camuflajeados, algunas divinidades prehispánicas, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que dice Bolívar Echeverría. El barroco es una estrategia de hacer como que obedezco, pero en el fondo no obedezco, ¿no? Y esa cuestión, digamos, que se puede encontrar en el arte, también se puede ver en la vida cotidiana. En México, por ejemplo, bueno, no sé, los que tienen amigos en América Latina, sobre todo, latinos, se habrán dado cuenta que un latino casi nunca les va a decir que no. Si ustedes eso me llama la atención en Europa, ¿no? Si yo invito a un amigo francés, incluso español, a comer o a cenar, y no pueden, me van a decir honestamente, ¿sabes qué, Luis? No puedo, no. Y bien, no hay problema, aquí es así. En América Latina no les van a decir no. Les dicen, sí, yo llego, sí, yo te hablo, sí, yo llego, huevón, ¿no? Es decir, pero no te van a decir que no. Entonces, claro, estoy caricaturizando con estos ejemplos, pero en el fondo lo que está haciendo Bolívar Echeverría es mostrarnos que hay una modernidad en lo barroco. Él dice, no, estos cuatro etos ya son modernos. No es que estas formas de socialización son más primitivas, ¿no? No, son las formas, y es por eso con lo que les digo, hay una crítica ya ahí al eurocentrismo, porque lo que nos está mostrando es que no tiene que ver con la cuestión del progreso o del desarrollo del instrumento, sino se tiene que ver con relaciones de vida, ¿no? Relaciones de cómo se decodifica un mensaje, ¿no? Por eso es muy importante esta relación que va a tener Bolívar Echeverría con la lingüística. Entonces, va a decir así, él va a decir, bueno, a través del barroco, a través de la pintura. Él va a analizar un término muy importante, que me parece importante ahorita que está todo esto de lo decolonial y bla, bueno, él tiene un libro que se llama Modernidad y Blanquitud. Seguramente lo pueden conseguir en España, y si no, yo les mando el texto en inglés, nada más no lo vayan a decir, por ahí me van a demandar. Bueno, en ese libro hay un término que él usa, que es el de blanqueamiento. No confundir con blanquitud. Yo les recomiendo ese texto, porque ahí lo que él quiere analizar, y dice, no, evidentemente que hay un racismo en la modernidad, ¿no? Evidentemente que hay un racismo. O sea, y eso, bueno, ya ha sido trabajado por los marxismos negros, ¿no? Bueno, estoy pensando en el marxismo de Haití, ¿no? De Jacques Ruman y de toda esta gente, Alexis, ¿no? Claro que hay, pero lo que dice Bolívar Echeverría, retomando a Weber, eso me llama la atención, que Bolívar Echeverría fue un gran weberiano, ¿no? Porque por general a Weber siempre lo ponen como un autor conservador. Él va a decir, si ustedes se dan cuenta en la ética protestante, sí, cierto, él va a hablar de las comunidades puritanas que van a emigrar a Estados Unidos, ¿no? Y que van a desarrollar otra manera de modernidad. De hecho, Bolívar va a diferenciar entre una modernidad europea y una modernidad americana, que también me parece analíticamente importante y pertinente. Y lo que dice Bolívar Echeverría es, el racismo de la modernidad, aunque evidentemente hay una base de blancura, porque evidentemente el europeo cuando llega, y ahí es toda esta idea de Aníbal Quijano, de la colonialidad del poder, ¿no? Hay una cuestión de raza, de trabajo y de género ahí inscritas, pero dice Bolívar Echeverría, en la modernidad también se puede llegar a ser blanco, es decir, la piel, no es nada más la piel, son relaciones sociales, es decir, también puede ser el primer presidente, entre comillas, negro, y comportarte más blanco que Bush, ¿no? Bombardeando países, ¿no? O puedes llegar a ser un primer presidente indígena, entre comillas, no estoy diciendo Bolívar, no estoy diciendo Evo, pero puede ser el primer presidente indígena y continuar los proyectos extractivistas, ¿no? Entonces, bueno, la blanquitud no tiene que ver con la blancura. La blanquitud tiene que ver con la forma de socialización en la que tú te comportas, ¿no? Pues sí, claro que se puede uno comportar como blanco. Un poco la crítica que hacen las feministas.
No tienes que ser forzosamente hombre para reificar el patriarcado. El patriarcado también se puede expresar en formas de socialización en las mujeres, ¿no? O sea, el patriarcado al final es una relación social. Bueno, la blanquitud es igual. Y dice Bolívar Echeverría, en algunos momentos la blanquitud está ahí, es una pulsión, la blancura, perdón. La blancura es una pulsión y puede expresarse. Y el ejemplo que él va a usar es el de la Shoah, la destrucción de los judíos europeos. Y a mí me parece, yo le recomiendo ese librito, porque en ese ensayo él va a tener otra lectura de la destrucción de los judíos europeos. Él va a decir que básicamente lo que pasa en el nacionalsocialismo es que la blancura va a posicionarse por encima de la blanquitud, y lo que los nazis, digamos, el nacionalsocialismo, como modernos, no le van a perdonar a los judíos, es que estos judíos que al final tienen, digamos, en ese momento, bueno, pues como ustedes saben, el capital cultural de los judíos pues, era muy importante en Europa, incluso financiero, bueno, no les van a perdonar que ellos pudieron guardar su idea de comunidad. ¿Cómo es posible que y bueno, no voy a entrar a ese debate, nada más quiero señalar esos puntos, la idea es invitarlos a que lean a estos pensadores y vean qué interpretaciones ellos están dando de estos eventos históricos, ¿no? Porque evidentemente la Shoah es fundamental también en la teoría crítica. Es decir, ¿qué dice la teoría crítica? La exterminación de los judíos no es una desviación de la lógica de la modernidad, es la modernidad, dice Benjamin, es el tren del progreso. La Shoah es otra expresión de la lógica de las cosas, ¿no? Es decir, el holocausto judío no fue deformación de la modernidad, es la misma modernidad ahí mostrándose de manera desnuda. Hay una razón instrumental que se puso al servicio del fascismo y del capitalismo. Y bueno, con esto cierro a Bolívar Echeverría, retomando un poco lo que decía más Horkheimer. Quien quiere hablar de fascismo sin hablar de capitalismo, mejor debería de callarse la boca. ¿Recuerdan esa famosa frase que hace cuando regresa de su exilio en Estados Unidos? Bueno, pasemos a Enrique Dussel. Bueno, disculpen que fue un poquito así superficial, pero bueno, en las preguntas podríamos hacerlo. Enrique Dussel, que es un autor que ustedes conocen más, por lo que entiendo, saben, es un pensador que nace en Mendoza, va a hacer su licenciatura en filosofía en Argentina, posteriormente va a venir a España, primero va a venir a España, va a defender una tesis, creo que en el 56 por ahí, en la época franquista, imagínense, sobre el bien común. Imagínense, él ya está inspirado en esos momentos con estas ideas del nuevo, que se conoce como el nuevo catolicismo de Jacques Maritain, ¿no? Emmanuel Mounier, que van a ser muy importantes después en los años 40 para lo que va a ser los curas obreros, bueno, y que incluso en el Vaticano II, ¿no? En las teologías modernas van a ser muy importantes estos pensadores. De ahí Enrique Dussel va a venir a Francia y allí va a descubrir, bueno, a dos pensadores, Paul Ricard y Emmanuel Levinas, que van a ser fundamental para él, para su lectura desde la filosofía. De Levinas, evidentemente, él va a retomar la idea de la exterioridad, ¿no? Como crítica a la totalidad heideggeriana. Si ustedes ven, el término de la exterioridad está siempre presente en los discursos de Dussel. Bueno, Dussel va a hacer una temporada, creo que en Jerusalén, va a aprender el hebreo, posteriormente regresa a Argentina, y en Argentina él va a empezar a escribir sus primeros tomos de la ética de la liberación. Los primeros textos que van a publicar él van a ser en Argentina. Estamos en la época de las dictaduras militares, por lo menos en el Cono Sur, ¿no? Ya estamos en América Latina ante dos movimientos intelectuales muy importantes, que es la teología de la liberación. Como ustedes saben, en los años 70 se va a desarrollar un pensamiento muy importante, teológico, filosófico, que se conoce como la teología de la liberación. Y por el otro, las discusiones sobre el populismo, ¿no? De hecho, en algún momento a Dussel una de las críticas que sobre todo Cerruti le ha hecho es de ser populista, ¿no? Están los debates del populismo que después, bueno, actualmente con la CLAU, ¿no? Se van a volver a tomar un nuevo vigor. Pero básicamente esta es la atmósfera en la que regresa Dussel a Argentina por la cuestión esta, les comento, de las dictaduras militares, emigra, ¿no? Va a México. En México va a escribir un libro, así digamos, ¿cómo se diría? Como, no sé si se dice en español, en caliente, o sea, así rápido, que se llama La filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación ha tenido 3 redacciones. Y a diferencia, los que han leído a Dussel saben que Dussel, cada párrafo que escribe, hay como 20 notas a pie de página. Para los que han leído a Dussel, saben que Dussel no puede terminar un párrafo sin ponerte abajo 20 o 30
notas al pie, ¿no? De referencias. Bueno, claro, te habla de la erudición de ese pensador. Pero curiosamente, si ustedes ven la filosofía de la liberación, concretamente ese libro va a ser un libro en el que no hay tantas citas, no hay tantas referencias, ¿no? Eso ya les da una idea que es un texto que él escribe así, al momento. La primera redacción de ese libro es en el 76. Es un texto donde ya van a encontrar nociones como el de, repito, la exterioridad, que le va a servir después para su lectura del marxismo y poder hablar del trabajo vivo. Y la otra, la cuestión de la analéctica, ¿no? Él va a decir, claro, la dialéctica fue importante, la dialéctica hegeliana, pero Dussel ya quiere pensar desde la exterioridad y dice, necesitamos un nuevo método, y él va a proponer el método analéctico, ¿no? Es decir, lo que está exterior a lo exterior. Estos son, si quieren, los primeros textos de Enrique Dussel. Él va a emigrar a México, él llega a México, y en México se va a encontrar con un pensamiento marxista que yo les acabo de mencionar, está Sánchez, imagínense, ya ahí ya está Sánchez Vázquez, y hay toda esa tradición de marxistas exiliados en México, y digamos que el primer contacto que tiene Dussel con los filósofos mexicanos va a ser una forma como de hiatus, no se van a entender, porque claro, a Dussel lo tachan de teólogo, de levinaciano de izquierda, ¿no? Incluso lo llaman levinaciano de izquierda, ¿no? Y de ahí Dussel, y él mismo lo comenta, lo ha dicho en muchas entrevistas, se va a armar un seminario donde van a leer a Marx, ¿no? Todos los años, de digamos, mediados 80 hasta los 90, Enrique Dussel va a hacer una lectura cronológica de Marx, ¿no? Va a leer a Marx en sus seminarios y va a publicar 4 libros, ¿no? Su famosa trilogía, Hacia un Marx desconocido, la producción del primer Marx, y uno de los textos que más me gusta, que también lo pueden encontrar, que se llama Las metáforas teológicas de Marx, que también es un libro que yo les recomiendo. Bueno, ahí lo que básicamente Dussel va a movilizar todo el conocimiento que él tiene del mundo hebreo, pero también de la teología, para mostrarnos que las metáforas que usa Marx no son metáforas así de cantina, no se dice así en español, allá con ustedes, es decir, que va a usar por usar, ¿no? Que todas las metáforas que Marx emplea, como son las de Moloch, las de Val, ¿no? Es decir, si hay llama él, una forma de demionología en Marx. A veces se olvida que Marx, de estudiante, siguió 2 años de teología con Bauer, uno de los hermanos Bauer, no sé si con Bruno, con el otro, con el hermano, pero Marx iba a ser teólogo. Lo que pasa es que expulsan de la Universidad Prusiana al maestro y pues Marx se va a filosofía, pero Marx hubiera sido teólogo. Entonces, todo eso lo explica Dussel de manera muy, muy interesante, paralelo a cuando él va trabajando él sigue trabajando su ética de la liberación, ¿no? Que es el texto que yo creo que es el que más famoso que publicó Trotta, creo que es el más discutido entre los que trabajan la ética. Y si ustedes recuerdan, ese libro está muy interesante, la manera como está construido. Si ustedes ven, toda la primera parte de ese libro es una reconstrucción histórica. Eso me parece interesante, que la ética de la liberación de Dussel, él dice, y repito, él se quiere confrontar ante una ética no materialista, ante una ética, él llama del giro lingüístico, una ética, sí, no materialista, ¿no? Que es Apple, que es Habermas, ¿no? Y él dice, pero bueno, antes de poder entrar a la cuestión de la materialidad, necesito reescribir la historia. ¿Por qué necesita reescribir la historia? Recuerden que en 1992, Enrique Dussel va a Alemania, a Frankfurt, a dictar unas conferencias que después va a publicar con un librito que se titula 1492, la ocultación del otro. Y básicamente lo que ya en el 92 él está poniendo son las bases históricas de lo que después se va a conocer como el giro decolonial. ¿Qué va a decir? Que la modernidad no es una construcción intraeuropea, como lo pensaba Weber. Recuerdan, repito ese libro, en la ética protestante, Weber en la introducción se pregunta, ¿qué es lo que nos hace realmente europeos? ¿No? Dice, ¿por qué la música, incluso hasta habla de la música, ¿por qué la música europea es todavía más, llama él casi abstracta, ¿no? Entonces, y lo que le interesa a Weber es encontrar esa singularidad europea. Entonces, Dussel quiere romper con esa idea de que la modernidad es una construcción intraeuropea. Él quiere mostrar al contrario, que la modernidad se construye a través de otros horizontes negados. Y el horizonte que él va a emplear, evidentemente, es la apertura al Atlántico. Él va a decir, bueno, en la Edad Media, España o Europa está aislada. Si comparas con
con el desarrollo tanto cultural como incluso tecnológico de otras culturas, China, ¿no? Los turcos y eso, bueno, básicamente la modernidad va a ser el momento en el que por fin Europa se abre al Atlántico, bueno, también recuerden, Dussel es un gran braudeliano, ¿no? Él dice, el Mediterráneo poco a poco se va opacando y va a tomar centralidad el Atlántico, esos intercambios. Bueno, eso para Dussel va a ser importante. Cuando España, a través del descubrimiento de América o Europa, se va a conectar el mundo, se va a volver a conectar. El mismo Marx lo reconoce en El Capital, creo que es el capítulo 23 sobre el origen, la acumulación originaria, va a hablar de hecho, si ustedes ven en El Capital, es el único capítulo histórico, donde realmente Marx moviliza la cuestión histórica. Bueno, también en la cuestión de los, cuando se privatizan las tierras en Irlanda, Inglaterra, pero ahí va a reconocer Marx la importancia del descubrimiento, porque la plata va a ser una primera moneda internacional, ya de intercambio interregional. Entonces, bueno, Dussel dice, es a través de esa subjetividad que se da en la conquista del conquistador hispano-lusitano, llama Dussel ego conquiro, el yo conquisto, de 1521 en España y 1524 en Perú, que antecede por 100 años el ego cogito cartesiano. Entonces, eso, digamos, a mí me parece que ya es importante porque ya Dussel está planteando la importancia de la subjetividad, de una subjetividad moderna, que no se produce al interior de Europa, sino que otras culturas, ¿no? Como para deseurocentrizar el debate de la modernidad. Por eso Dussel va a encontrar el origen de la modernidad en el siglo XVI y no en el siglo XIX como los románticos lo pensaban, ¿no? O incluso otros en la Revolución Industrial. Otro aspecto importante en ese librito, imagínense, mucho antes que ya, creo que en la filosofía de la liberación en el 76, Dussel había hablado del ser asiático. Claro, cuando Colón llega a América Latina, pues por eso nos dicen los indios, ¿no? Porque ellos creían que habían llegado a la India. O sea, por eso, ¿no? Por eso le gritaban a mi buen Hugo Sánchez, regrésate a tu tierra indio, ¿no? Por esta idea del indio, ¿no? Y llama Dussel, ahí hay una construcción del ser asiático. 2 años antes de la publicación del orientalismo de Said. ¿Qué nos dice Said en el orientalismo? El oriente es una construcción, ¿no?, de poder y de saber. Occidente crea lo oriental. Esa es la tesis de Said. Y Edward Said es el que está detrás de todo lo que después serán los estudios postcoloniales o los estudios subalternos, ¿no? La idea de Oriente como invención. Bueno, dice Dussel, en la conquista, el primer ser asiático inventado es el indígena, es el autóctono, es el azteca, es el aymara, ¿no? Que vamos a ser reducidos a indios. Entonces, me parece importante también esas conexiones que hay. Entonces, para Dussel, la crítica de la modernidad va a ser una crítica, sí, histórica, sí, evidentemente, la va a anclar ante un entramado, digamos, ya universal, global. Por eso no es extraño que la ética de la liberación, la primera parte, sea una reconstrucción histórica de nociones, de conceptos, de momentos. De hecho, en ese momento reivindica el papel tanto de la península ibérica como ¿no?, de Portugal. Dice, los portugueses con la carabela, por ejemplo, dice Dussel, la carabela había sido una invención portuguesa, ¿no? Para que, o sea, digamos, en términos intraeuropeos. Entonces, bueno, básicamente la crítica de Dussel va a esa cuestión de la modernidad. Yo creo que en ese libro de 1492, La ocultación del otro, ahí todavía Dussel tiene una cierta, ¿cómo se diría? No, el término no sería como optimismo, pero sí tiene, ve de manera dialéctica la modernidad. Por un lado nos dice, bueno, retoma esta discusión de Kant, ¿no? De salir de la edad de inmadurez, ¿no? Luego con Hegel y todo eso. Y dice, pero también hay la otra parte, la dialéctica del iluminismo, esa parte opresora, ¿no? De la modernidad, destructora. Se destruyeron cuerpos en América Latina. Hubo matanzas que incluso de manera capitalista eran irracionales. Un ejemplo, y eso lo dice Svetan Todorov en su libro La conquista de América. Svetan Todorov narra que en algún momento los españoles, creo que en Cuba, en la isla de Cuba, estaban afilando sus cuchillos, sus dagas, ¿no? Y en algún momento, pues como las estaban afilando, un conquistador le dice al otro, no olvide su nombre, pero le dice al otro como, oye, ¿y ya estarán afiladas, no?
Y en eso dijo, bueno, vamos a probarlas. Y vieron que a un lado había unos niños indígenas y los masacraron, simplemente para saber si sus dagas estaban afiladas. Eso en términos incluso capitalistas es irracional, ¿no? Porque estaban desbaratando la mano de obra indígena, por eso tuvo que hacer la trata atlántica de los negros. Entonces, esa pulsión irracional de la modernidad está ahí presente. Entonces, bueno, ahí yo creo que Dussel todavía está, si ustedes quieren, viendo esta parte dialéctica de la modernidad, pero yo pienso que en sus últimos textos, por ejemplo, si ustedes ya leen la filosofía del sur, todo esto, yo creo un poco con el diálogo que él ha tenido con Quijano, con Miñolo y todas estas personas, se ha dado cuenta que la modernidad es un proyecto de muerte, ¿no? Es decir, que la modernidad va de la mano con el capitalismo, entonces no puede haber una modernidad no capitalista, como lo pensaría Bolívar Echeverría. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, no lo sé qué podrían decir, evidentemente no, pero algunos podrían decir, no, pero bueno, es que, no, pero es que también los mismos frankfurtianos también veían como esa parte, si ustedes, o el mismo Marx, ¿no? Hablaba de que sí había una parte en el capitalismo progresista. Y ahí yo echaría mano de un pensador también importante, que ha sido un poco, bueno, también ahorita de moda, que es Walter Benjamin. Si ustedes leen, por ejemplo, Walter Benjamin en su última obra, su obra inacabada, el libro de los pasajes, él va a definir la modernidad como una época del infierno. De hecho, Benjamin, ya desde 1914, 1915, tiene una conferencia que da que se llama La vida de los estudiantes, donde van a ver que Benjamin es un autor que desde joven duda de la noción de progreso. Lo que pasa es que a partir de 1924, con el descubrimiento de Historia y Conciencia de Clases de Lukács, es decir, con el marxismo, va a radicalizar aún más su crítica, ¿no? Si en algún momento Benjamin, sus influencias son estos románticos como George Sorel o el mismo Nietzsche, ¿no? Van a tener una gran influencia en Benjamin para criticar el progreso, la noción de progreso. Pienso que a través de 1924, con Historia y Conciencia de Clases de Lukács, y después con todos los marxistas que va a continuar leyendo, el mismo Marx, va a radicalizar a decirnos, hasta su último libro inacabado, que la modernidad es la época del infierno, que la modernidad es una época, pues sí, una de proyecto de muerte. Acaban de publicarse hace unos 10 años, yo creo, y ustedes saben, en Alemania, uno de los responsables de los archivos de Benjamin, creo que se llama Rudolf Tiedemann, es el encargado de lo que se va publicando de Benjamin. Publicaron unos textos inéditos de Benjamin, por ahí por los 90s. Hay un texto que me llama la atención, que bueno, nadie lo conocía, y creo que ya existe la traducción al español. Es una reseña que va a hacer Walter Benjamin de un libro de un francés que se llama Marcel Brion, que es sobre Bartolomé de las Casas. Es una reseña que él hace sobre este autor, sobre la vida de Bartolomé de las Casas, donde va a decir algo muy interesante. Benjamin dice, va a hablar de la conquista, pues evidentemente está hablando de Bartolomé de las Casas, ustedes saben, ¿no? Bartolomé de las Casas es dominico de Sevilla, ¿no? Creo que era originario de Sevilla, que viene a las islas del Caribe, en Cuba, en la época donde está Montesinos, van a tener toda una, si ustedes quieren, conversión, ¿no? Y van a criticar la evangelización que se está haciendo en ese momento. Eso lo va a llevar incluso a enfrentarse en algún momento en Valladolid, creo que en 1550, 1551, quizá me falla la memoria, pero va a haber el famoso debate de Valladolid, que va a enfrentar a Gines de Sepúlveda. O sea, ahorita nos burlamos de Gines de Sepúlveda, hacemos burla, pero Gines de Sepúlveda era el teórico más importante del Imperio Español. Era como si ahorita ustedes, no sé, como si ahorita nos invitaran a discutir quién será, no sé si hay de esos tamaños ahora un pensador así, pero no sé, con Junta, ¿qué Huntington? No, con alguien, bueno, imagínense, la radicalidad de las críticas que va a hacer Bartolomé de las Casas van a hacer que el mismo rey va a llamar y va a decir, bueno, tengamos este debate, creo que son 3, 4 sesiones, donde se van a confrontar Gines de Sepúlveda para legitimar la conquista y evangelización con Bartolomé de las Casas. ¿Qué va a decir Dussel? Ahí es el primer discurso ya crítico de la modernidad. Gines de Sepúlveda va a representar la modernidad hegemónica, la modernidad colonial, y Bartolomé va a ser una forma de contramodernidad, ¿no? De un contradiscurso. Entonces, claro, hay muchos debates sobre que si Bartolomé en ese momento pidió que en lugar de que hubiera indios se trajeran negros. Es cierto,
en ese debate lo llega a proponer, pero después, años más tarde, ya siendo obispo en Chiapas, porque él después termina en Chiapas de obispo, él se va a dar cuenta y va a decir que es una tontería, que no, que los negros son seres humanos. O sea, al final de su vida, Bartolomé va a rectificar ese punto. Pero bueno, en ese momento se están enfrentando lo que llama Walter Benjamin, Gines de Sepúlveda, le théoricien de l'État, el teórico del Estado, contra Bartolomé de las Casas. Y dice, bueno, eso me parece interesante porque hay dos cristianismos que están en lucha. Para nosotros, en tanto que conocemos teología de la liberación, pues es importante, ¿no? Y Bartolomé, pues es un autor que es importante también para los teólogos de la liberación. Pero además, imagínense, dice Benjamin en esa reseña, la conquista convirtió al nuevo mundo recién descubierto, o sea, América Latina, o Avillala, como la quieran llamar, en una nueva sala de torturas. Que un judío use el término sala de torturas, o sea, Benjamin que se suicida porque lo están siguiendo la Gestapo, no me parece cosa mínima, ¿no? O sea, que un judío como Benjamin use el término sala de torturas, ¿no? Es algo fuerte, algo que creo que es más que anecdótico, creo que hay que tomarlo con su peso, ¿no? Entonces, Benjamin ya está también señalando esa parte de la modernidad, ese holocausto, que la modernidad desde su origen tiene ahí como pulsión. Bueno, entonces esa sería, digamos, bueno, pues ustedes saben, Dussel es muy cercano a este movimiento que se conoce como el giro descolonial o giro decolonial, que intenta mostrar que la modernidad va de la mano con la colonialidad del poder o la colonialidad del género o la colonialidad del saber, ¿no? Que hay nuevas formas, ¿no? Que de dominación, de explotación, que se van reconfigurando en el tiempo, ¿no? Evidentemente, toda forma de dominación también implica resistencia, ¿no? Es decir, también hay formas de resistencia, pero bueno, entonces básicamente la crítica que va a hacer cada vez Dussel va a ser muy cercana a esta cuestión, que no podemos pensar una modernidad emancipada del capital. En la modernidad como tal es un proyecto de muerte, que yo creo que está muy cercana a las tesis ya finales que desarrolla Walter Benjamin. En el caso de Bolívar Echeverría, la lectura que él da de la modernidad es distinta, porque para Bolívar Echeverría la modernidad se podría ubicar un poquito en la idea esta de la revolución neotécnica del siglo XII, ¿no? Esta cuestión del instrumento, pero bueno, ahí, digamos, la diferencia sería simplemente histórica, ¿no? De la cronología. Eso tiene, yo les decía, tiene importancias, sí, políticas y filosóficas, porque para Bolívar Echeverría, lo que pasó en el periodo del siglo XII al siglo XVI es que hay una colonización del capital hacia la modernidad, es decir, que la modernidad fue subsumida por el capitalismo. Entonces, lo que dice Bolívar es que se puede apuntar a una modernidad no capitalista. Entonces, Bolívar Echeverría, a través de sus teorías de los setes, cree que sí es posible que se rescate ese núcleo emancipador de la modernidad. Bueno, termino así. Fue a grandes rasgos, abuelo de pájaro, muy superficial, yo lo sé, pero es que son pensadores que realmente han tocado muchos aspectos y cada podría llevar un seminario, ¿no? Entonces, bueno, de entrada ya me disculpo por esta presentación un poco superficial y abuela de pájaro, pero un poco el riesgo para mi intención es, le digo, acercarlos e incitarlos a que descubran la producción de estos pensadores.